Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Un gusto nuevamente saludarlos en este hermoso día. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido nuevamente compartir la palabra del Señor. Créanme que para mí es un gran privilegio poderles compartir, aunque no es lo mismo, hermanos, de estar reunidos. Pero sabemos que la palabra del Señor, yo sé que está llegando a sus hogares. Sé que están atentos a las predicaciones que les enviamos, y es un placer, es un gusto, hermano, que ustedes puedan recibir también la palabra del Señor. Yo quiero hablar también acerca, el tema que quiero compartirles el día de hoy se llama eventos de los últimos tiempos, que son tiempos finales. Entonces, hoy en día estamos viendo grandes cosas a través de la palabra. Dios nos da los textos. Hay infinidad de textos que nos hablan de tiempos finales. A leer primeramente la palabra, y así oramos para que esta palabra pueda ser de grande bendición a su vida. No es de que nos espantemos, hermanos, sino que hagamos caso de lo que está sucediendo en estos tiempos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Dice la bendita palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Voy a pedirles, hermanos, ahí donde están, que hagamos una oración, pidiéndole al Señor revelación del cielo, para que este mensaje ustedes puedan recibirlo de tal manera que puedan prepararse para estos últimos tiempos. Oramos a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús venimos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por ese privilegio que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. Señor, te pido que tú nos des revelación del cielo, para que tu palabra sea escuchada, Señor, por medio de las redes sociales. Que esta palabra, Señor, toque los corazones de los que me van a ver, de los que van a escuchar, Señor. Que tu palabra pueda llegar a muchos oídos, y que así de esa manera, Señor, podamos prepararnos para estos tiempos que hoy estamos viviendo. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu Santo, te pido que uses mi vida, mi mente y mi corazón. Aquí vengo delante de ti, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda penetrar a los hogares y hasta el último rincón del mundo, si es posible. Señor, me pongo en tus benditas manos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, yo te doy gracias. Amén. Es muy difícil negar que estamos en tiempos finales. Cristo viene muy pronto para llevar a su iglesia. Es difícil negarlo, hermano. A lo mejor muchos lo toman como un juego, como un relajo. A lo mejor muchos también no creen que la venida del Señor está muy pronta. Pero la palabra, el versículo que acabamos de leer, nos habla de algo muy importante y nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Cuántos saben perfectamente de lo que hoy estamos hablando? Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Para nosotros, hermano, Jesucristo no es un ladrón. Jesucristo desde hace mucho tiempo nos está avisando, nos está advirtiendo de que Él viene. Entonces tú y yo sabemos perfectamente de que Jesucristo está por venir para levantar a su pueblo, para levantar a su iglesia. Pero yo me pregunto, hermano, ¿cómo está tu vida hoy delante del Señor? Si Jesucristo viniera en esta noche o en este día, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Te irías con el Señor? ¿Estás preparado? ¿Estás consciente? Cuando la Biblia nos habla de que nosotros sabemos perfectamente,
Desde el momento que llegamos a las plantas del Señor, Dios nos empezó a hablar de su palabra y nos empezó a preparar. Yo creo que todos tenemos que prepararnos para ese día cuando Cristo venga. Estamos viviendo eventos de los últimos días, pero podemos preguntar, ¿cuándo vendrá el Señor? No podemos nosotros dar alguna fecha, pero sí estamos seguros, hermano, de que el Señor viene. Él está por venir. Nosotros no podemos decirle, ¿sabes qué va a venir en este año 2020? No podemos decirle que va a venir en el 2021. No. Solamente Dios nos está advirtiendo de que nos preparemos, de que estemos atentos. La Biblia nos enseña también, dice que su venida será como en los días de Noé. Y me gusta lo que dice el libro de Lucas, capítulo 17. Versículo 26. Dice la palabra del Señor, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Podemos darnos cuenta, hermanos, que es importante todos estos acontecimientos. Y la Biblia nos habla claro. Jesús algo nos está dando, nos está advirtiendo de cómo va a venir su venida. La Biblia nos habla, dice que como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué sucedían en los días de Noé? Mira, se hace cuenta que son los mismos tiempos, parecidos. En aquellos tiempos había muchas cosas que la gente no creía. La gente estaba confiada, la gente estaba segura de lo que hacían. Dice aquí que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca. Esto es algo, hermano, que el Señor nos está advirtiendo desde hace mucho tiempo. Y Jesús nos los está recalcando a través de la palabra. Hoy en día, hermano, nos damos cuenta también que hay cosas que están sucediendo y que muchas personas no lo toman como una advertencia, lo toman como un juego y están haciendo lo mismo. Hacen lo mismo. Entonces debemos, hermano, entender que son señales. Dios nos está advirtiendo de estas señales. Aquí el Señor Jesús nos anuncia, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día del juicio. ¿Y sabes, hermano, que el día del juicio está cerca? Está cerca. Esto nos muestra una sociedad sin Dios, cuya vida habían desplazado a Dios y de sus leyes. En aquel tiempo desplazaron a Dios, desecharon su palabra. Y si nos damos cuenta, en estos días hay muchas personas que también desecharon a Dios y desecharon sus leyes, o sea, desecharon su palabra. Una sociedad donde hace lo que quiere, donde hace lo que le gusta. Y podemos ver, hermano, que el día del juicio se acerca también, como dice la Biblia, así como en los días de Noé. Y si nos vamos al libro de Génesis, nos podemos dar cuenta de lo que estaba pasando. Pero ve lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero ahora ve lo que dice el verso 11 y 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí
que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo estaba la gente? La Biblia nos enseña claramente, dice que la tierra estaba corrompida. Había violencia, había delincuencia y había tantas cosas, hermano, en la tierra. Y eso, hermano, es lo que le duele a Dios. En aquel tiempo dice la palabra que Dios le dolió en su corazón de haber hecho al hombre. Si lo trasladamos a estos días, podemos darnos cuenta que también a Dios le está doliendo de todas las cosas que hoy están haciendo el mundo. Cuánta violencia, cuánta corrupción, cuánta maldad y cuántas cosas se mueven en este mundo. La tierra se ha corrompido. En la tierra hay violencia, hay cosas que se están dando. Y mucha gente lo toma como algo normal, como algo que tenía que pasar, como algo que tenía que suceder. Para mucha gente se le hace normal vivir en una ciudad con mucha violencia. Pero si nos damos cuenta a la luz de la palabra, dice la palabra que al Señor le dolió en su corazón. A Dios le duele que esté sucediendo todo esto. A la gente no le duele. Hoy nos debemos entender lo que Dios, hermano, y muchos no quieren entender. Podemos ver la sociedad de aquellos días, cómo estaba la tierra. Podemos ver, hermano, de las tinieblas, cómo gobernaba la tierra, afligiéndola con azote de muerte, la violencia y los hombres esclavizados de tal naturaleza. Y podemos ver también cómo la gente vive esclavizada, cómo el poder de las tinieblas se ha elevado, se ha levantado. Podemos ver, no nomás en nuestra ciudad, en muchas ciudades, cómo la violencia se ha desatado, cómo el poder de la muerte ha querido tomar lugar. Entonces todo eso al Señor le duele en su corazón. Cuando nosotros, hermano, tenemos que estar preparados para ese día en cual venga nuestro Señor Jesucristo. En aquellos tiempos dice que era una sociedad sin gobierno de Dios. El temor del Señor no estaba en el corazón de aquellas personas. Y si podemos trasladarlo a estos días también, sabemos que el temor de las personas no está en su corazón. En aquellos tiempos vivían según sus propios argumentos. No querían a Dios en sus vidas ni en sus familias. No querían rendir cuentas al Señor. Por eso lo habían sacado de todas las áreas de su vida. Y estamos viviendo lo mismo, hermano. Muchas personas han sacado a Dios de su hogar. Por eso hoy vemos, hermano, tantas familias desunidas, tantos divorcios, tantas cosas que hoy están causando. El poder de las tinieblas está queriendo gobernar dentro de los hogares. Cuando Dios nos llamó a ser luz en medio de un mundo que está oscuro. No podemos dejar, hermano, no podemos echar la palabra de Dios. No podemos dejar que el mundo de las tinieblas venga a gobernar nuestro hogar. Cuando nosotros tenemos que luchar, ser luz en medio de un mundo, ser luz en medio de la delincuencia, ser luz en medio de la violencia. Pero son pocos los que se paran al frente, son pocos los que quieren dar la vida, son pocos los que quieren servir al Señor. Cuando Dios nos manda a que hagamos algo más, que vayamos más allá todavía de esta sociedad que vive sin Dios y sin esperanza. También la Biblia dice que será como en los días de Noé.
Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 28. Dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Otra de las señales, hermano. Estamos mirando que Jesús nos revela que su venida será en medio de una sociedad como aquella que vivía en Sodoma y Gomorra, antes del juicio, lo que nos lleva a considerar aquellos días según Génesis. Dios le dice a Abraham lo que había de hacer y nos dice, porque aquí vemos una frase, Génesis, nuevamente vamos al libro de Génesis para que podamos ver lo que aconteció en aquellos tiempos. Génesis capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos ha agravado en extremo. ¿Qué estaba pasando? Que el pecado, dice que estaba aumentando más y más y más. Y hoy podemos ver, hermanos, también en nuestra sociedad cómo el pecado también ha aumentado. Cómo el pecado nuevamente ha alcanzado a querer rebasar o rebasó o está rebasando los límites. Cuando Dios estableció algo donde todos los hombres tenían que seguir a Dios. Pero tristemente hay personas que desechan la palabra de Dios. Hay personas que no quieren escuchar el mensaje de Dios. Así en aquellos tiempos también, la palabra de Dios se les predicaba y no lo entendían y no querían la palabra de Dios. Pero dice la palabra aquí, la frase, su pecado, dice que se ha agravado en extremo. Y nos deja ver un grado de máxima perversión alcanzada en la humanidad. Podemos ver cómo el pecado ha rebasado, cómo el pecado se ha multiplicado, no nomás en nuestro país, en diferentes países del mundo. El pecado ha aumentado. Hoy estamos viendo cómo hoy personas del mismo sexo contraen matrimonio. El pecado ha aumentado. Y muchos lo ven como algo normal. Para Dios no es normal, porque Dios estableció un orden. Y ese orden tenemos que respetarlo. Muchos piensan que el casarse con personas del mismo sexo, piensan que van a tener una nueva vida o van a ser diferentes. No es cierto, no nos confundamos. Dios estableció una orden y ese orden tenemos que respetarlo. Sé que es difícil para muchos no entender esto, pero en el día del juicio, el día en que el Señor los llame, toda persona va a rendir cuentas a Dios. Toda persona va a querer volver nuevamente a estos tiempos para arrepentirse, pero va a ser demasiado tarde. Por eso hoy es tiempo de que haya un arrepentimiento en su corazón. Es tiempo de que se vuelvan a Dios y dejen esos malos caminos, esa perversión, y volverse a Dios. De manera que aquellas ciudades no alcanzaban a existir 10 justos. Todavía Abraham le dice al Señor y le empieza a decir: por 10 justos destruiría Sodoma,
Dios le dijo no. ¿Cuántos justos podemos ver ahí? Solamente Lot y su familia. Pero Dios los sacó, Dios los libró. ¿Sabes? Dios te quiere librar. Dios te quiere sacar de ese lugar. Dios no quiere que tú mueras. Dios quiere que vivas. Pero tienes que llegar con un corazón arrepentido, arrepentida. Es necesario que volteemos y veamos a Dios. Porque el Dios de la gloria un día va a traer juicio sobre la tierra. Y yo quiero decirte que todos aquellos que buscan a Dios, Dios les está advirtiendo y Dios nos está preparando para que no lleguemos hasta ese día. La Biblia dice que Dios viene como un ladrón en la noche. La Biblia dice que Dios viene en una nube para recoger a su iglesia. Solamente preparémonos y podemos ver las señales, los acontecimientos de estos tiempos. El pecado evidente de aquellas ciudades era perversión sexual, destacándose más en el homosexualismo. Y en el Nuevo Testamento podemos ver por medio del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice que él condena esas prácticas. Las condena. Entonces, nosotros debemos de entender y de escudriñar la palabra para que nos demos cuenta de las cosas que Dios dejó plasmadas y poder seguir el camino correcto que Dios nos ha trazado. La maldad del hombre corta la capacidad fructífera de la tierra. Hoy en día es fundamental enseñar a nuestras congregaciones los principios bíblicos respecto a la familia e instruirlos en el tema de la sexualidad a la luz de las Escrituras. Como padres tenemos una gran responsabilidad de instruir a nuestras familias acerca de la sexualidad, como hombres y también como mujeres. Es una responsabilidad. A lo mejor muchos padres tienen vergüenza, tienen miedo, tienen temor, pero como padres tenemos una gran responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos y a la luz de la palabra, para que ellos vayan entendiendo el orden de Dios, lo establecido que Dios dejó para cada uno de nosotros. Yo te digo, hermano, hermana, no tengas miedo. Habla con tus hijos, habla con tus hijas. Enséñales a la luz de la palabra. Y la misma palabra te va a enseñar y el Espíritu Santo te va a dar la capacidad para poderles enseñar, para poderles instruir. Y que no haya esta perversión en el mundo. Tenemos que entender, si Dios puso una Biblia en nuestras manos, es para enseñarle a nuestra familia, para enseñarle a la congregación cuáles son los deberes, cuáles son los consejos que nosotros tenemos que darle a nuestras familias y también a la congregación. El mundo será conmovido y habrá persecución. Habrá persecución. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, también nos habla la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios: y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis,
Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor nos está advirtiendo de las cosas que están por venir, pero la Biblia dice que aún no es el fin. Entonces Dios nos está preparando para cuando venga el Señor. El Señor Jesús nos dice que en los últimos tiempos habrá multiplicación de herejías, sectas, habrá guerras, habrá tantas cosas, habrá enfermedades, habrá escasez, eventos que se han multiplicado en gran medida, como en los días de Noé y como en Sodoma y Gomorra. Dice que así vendrá el juicio. ¿Cómo podemos pensar que hoy sea diferente? Hermano, no es diferente. Estamos ya en los últimos tiempos. Y todo esto, así como en aquellos tiempos acontecieron tantas cosas, así están aconteciéndose en estos días. No hay nada diferente. La maldad es la misma. La maldad es la misma. El pecado es el mismo. Se están dando muchas cosas que lo que se dio en aquellos tiempos, hoy también se están dando. Hechos capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los panes sin levadura. Podemos ver cómo en aquellos tiempos también hubo una gran persecución. Y podemos ver en estos tiempos cuánta gente cristiana que predica la palabra, que enseña la palabra, han muerto por causa de Jesucristo. A través de las redes sociales, a través de la televisión, podemos darnos cuenta de mucha gente que ha sido perseguida y ha sido muerta por causa del Evangelio. Pues aquí podemos entender muchas cosas, hermano. Podemos ver cómo Dios, hermano, empieza también a transformar a mucha gente. ¿Sabías, hermano, que somos luz en medio de las tinieblas y eso les molesta? Somos una conciencia en medio del desenfreno y eso estorba los planes de la maldad. Cuando tú empiezas a hablarle a una persona que está haciendo maldad o está haciendo algo, le estorbas a Satanás, porque no concluyen con lo que quieren hacer. Tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Sabemos que Dios es más poderoso y Él está con nosotros. Él nos va a ayudar para salir adelante. Pero también quiero decirte que muchos van a ser perseguidos y van a ser muertos. Así como este rey mató, así como Pablo también fue perseguidor, pero después Pablo le sirvió al Señor. Hoy podemos ver también que hay muchos lugares donde Dios se está revelando a gente no cristiana y están siendo alcanzados por el poder de Dios. Es tiempo de meditar y es tiempo de orar. Hoy en día hay mucha gente que está orando, mucha gente que está doblando sus rodillas, mucha gente que está sirviendo a Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Pero también otro punto muy importante, va a haber un avivamiento final, hermano. Mateo 24, versículo 14, dice
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero decirte, hermano, en este día, que en los últimos tiempos va a haber un avivamiento también, donde el reino de Dios, donde la palabra de Dios va a llegar hasta los últimos rincones del mundo. Y lo estamos viendo, mis hermanos, que ya la palabra se está predicando por medio de las redes sociales, por medio de la televisión. Y, hermano, esto se está dando ya. Es interesante y muy interesante esta señal. Asegura que Cristo, después de esto vendrá el fin. Lo estamos viendo, hermano. Cuando los musulmanes permitían que la palabra de Dios pudiera entrar, hoy lo están permitiendo. Hay muchos musulmanes que son cristianos ya, que han recibido la palabra. Y vemos grandes y poderosas naciones, países que son la mayoría islámica, hoy en día están abriendo sus puertas al Evangelio de Jesucristo. ¡Qué poder de Dios, hermano! El Evangelio está causando un avivamiento en otros lugares. El Evangelio está causando el poder de Dios. Está habiendo un gran avivamiento en aquellos lugares. Cuando se escuchaba que esas personas iban a creer en Dios. Pero el poder de Dios, hermano, está causando un gran avivamiento. La iglesia primitiva dice que fue perseguida, pero a mayor persecución, mayor unción. Esto es algo muy importante, hermano. Cuando hay una persecución, hay una mayor unción. Y esto nos permite ir más allá, hermano, por medio del poder del Espíritu Santo. Y esto se va a multiplicar sobre la iglesia, hermano. Y se va a multiplicar el evangelismo. El mundo que no conoció a Dios, en poco tiempo lo va a conocer. En poco tiempo lo va a conocer. Porque va a haber un avivamiento final. Y entonces viene nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, hermano, tenemos que entender, tenemos que meditar. Como cristianos y como ministros, tenemos que ser usados por Dios. En aquel tiempo, hermano, había cristianos sin ministerio y eran usados por Dios de manera maravillosa. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 20 al 21, nos habla de dos varones. Hechos, capítulo 11, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Podemos ver de estos dos varones de Dios. Varones, como les decía, no tenían un ministerio, pero le servían a Dios. Hoy en día podemos darnos cuenta cuánta gente quiere servirle a Dios. Cuánta gente quiere formar una iglesia. Yo sé que el mundo es grande, pero estos hombres estaban sujetos, apasionados por Jesús. Tenían un padre espiritual, un padre que los guiaba, un padre que los ministraba. Hoy en día me he dado cuenta de muchas personas que quieren formar un ministerio, pero hay veces que no
que no se da como ellos quieren. Y debemos de entender que si somos obedientes a Dios, Dios te va a usar. Dios va a usar tu vida. No busquemos un ministerio, busquemos el poder de Dios. Y cuando tú busques el poder de Dios, Dios va a empezar a usar tu vida en gran manera, porque el poder de Dios se va a manifestar cuando tú seas apasionado por Dios y cuando tú vivas en obediencia. Estos hombres, hermano, vivían en obediencia al Señor y eran usados por Dios y no eran ministros, pero eran llenos del poder del Espíritu Santo. Prepárate para ser usado por Dios en estos últimos tiempos. Lo que Dios está buscando es disposición. Estar dispuesto, estar dispuesta, estar llena del poder de Dios. Es necesario que dispongas tu boca para Dios. Orar por las personas. Vencer el tiempo cuando empezaron a ocurrir maravillas, hermano, y milagros en ese tiempo. Para ellos el tiempo fue corto. Ellos vencieron, ellos lucharon, pero prepararon sus labios, prepararon su boca para hablar las maravillas de Dios. Hoy preparemos, hermano, nuestra boca, preparemos nuestros labios para ser usados por Dios. Preparémonos en la palabra de Dios. Preparémonos en ser llenos del poder del Espíritu Santo y Dios va a empezar a usar tu vida en gran manera. Porque Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer prodigios y lo vamos a ver en estos últimos tiempos también, donde Dios va a hacer milagros, va a hacer maravillas en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Pero necesitamos estar dispuestos y ser obedientes a lo que nos mande la palabra de Dios. Quiero terminar con esto. Estamos en los postreros tiempos y como iglesia debemos fortalecer nuestra comunión con Dios y prepararnos para vivir con el Señor como Él quiere. Estamos en los últimos eventos, en los últimos días. Tenemos que perseverar en Dios, porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Quiero decirte, mi hermano, mi hermana, prepárate. Prepara tu corazón. Estamos en los tiempos finales. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero sí sabemos, como lo que dice en Primera de Tesalonicenses, sabemos perfectamente. Dios te está advirtiendo. Dios nos está advirtiendo. Preparémonos. Todas las señales, mira, hay muchas señales aquí en la palabra que nos muestran. Y no es para que yo te meta miedo. Esto no es para que tengas temor. Esto es para que te prepares a un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque muy pronto volaremos con Él. Así que mi hermano, mi hermana, yo te animo en el amor de Cristo. Busquemos a Dios. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. No tengas temor lo que va a pasar allá afuera. Ten temor a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de meterse con Dios, hermanos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Ahí donde estás, en tu casa, en tu silla, quieres doblar tus rodillas y empieces a decirle al Señor, prepárame, porque tú me estás diciendo que tu venida está cerca. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Tú nos estás advirtiendo de estas señales que están aconteciendo.
Señor, prepara tu pueblo, prepara los que van a ser salvos, Señor, aquellos que no te conocen, aquellos, Señor, que muy pronto te van a conocer. Señor, prepáralos para que un día estemos contigo delante de tu presencia. Ayúdanos. Queremos estar allá, Señor, en el lugar que tú fuiste a preparar para nosotros. No nos dejes caer en cualquier tentación, Señor. Sosténnos de tu mano. Líbranos de todo lo que el diablo ha puesto en este mundo. Señor, Espíritu Santo, toma el control de cada hogar, de cada familia, Señor. Y en tus manos, Señor, te pongo a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, yo te doy gracias, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanas, mis hermanos. En este hermoso día quiero animarlos. Muy pronto, hermano, nos estaremos reuniendo. Muy pronto estaremos alabando al Señor. Yo les estaré avisando, mis hermanos, para que juntos nuevamente podamos estrecharnos ese abrazo que ya nos hace falta. Pero de aquí les mando un abrazo, un fuerte abrazo. Les amo. Quisiera estar con ustedes, quisiera estrecharles un abrazo, pero desde aquí, hermano, les amo en el nombre de Cristo, y pronto estaremos juntos nuevamente. Muchas gracias. Dios me los bendiga, mis hermanos.